Muy pero muy buenos días, quiero saludarlos a todos ustedes y darles la bienvenida a esta reunión familiar de manera virtual. Ya hoy tenemos domingo 19 del mes de mayo. Hoy en contados minutos estaremos celebrando el Día de la Madre para todas aquellas que asistan a la congregación. Hoy queremos honrarlas, bendecirlas. Hoy tenemos una palabra maravillosa a cargo de la pastora María Gladys Garzón, una palabra que va a bendecir muchísimo a las mujeres que van a estar allá. Y también quiero contarles que se les va a dar algo de comida, vamos a tener una especie de presentación. Bueno, queremos humildemente ofrecerles a todas las mujeres un día bonito con la bendición del Señor y recordarles que ser madres es un gran privilegio que Dios les ha dado y que nosotros, personalmente, yo tengo mucho que agradecerle a mi mamá. Muchas cosas en mi vida se construyeron a través del sacrificio personal de mi madre. Así que bendiciones a todas ustedes, a todas las mamás, les mandamos un fuerte abrazo. Recuerda que somos la Iglesia Cristiana Volviendo al Padre, estamos ubicados en la carrera tercera, anótelo. Carrera tercera, número 1642, barrio San Nicolás, enseguida del Colegio Bautista. Enseguida del Colegio Bautista. Usted busca el Colegio Bautista, al lado estamos nosotros. Tenemos parqueadero cubierto, completamente gratuito. Usted no debe pagar absolutamente nada. No tienes que pagar nada. Tenemos una sala para bebés. Si tienes un bebé pequeño, puedes ir con tu bebé para que no lo dejes solo. Tienes una pantalla donde puedes ver la prédica en vivo. Tienes todo, juguetes, todo para que pases un momento maravilloso al lado de tu hijo o tu hija y recibas también la bendición de la palabra. Y también tenemos escuela dominical, escuela infantil que se llama Bab Kids. Es espectacular. Estos niños están aprendiendo la Biblia en orden. Por Dios, muchos de nosotros no sabemos todos los libros de la Biblia. Estos niños ya se lo están aprendiendo todos. Así que le damos gracias a Dios por las maestras y el maestro de la escuela infantil. Y damos gracias al Señor por todos ustedes, todos los que aportan, los que diezman, los que ofrendan, los que dan algo de dinero para seguir hacia adelante. Recuerde que con su aporte voluntario, su donación, estamos en la radio, en una emisora que se llama Red Sonora Radio, 1500 AM. Ahí estamos todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Recuerda también que en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, en TikTok, en Instagram, nos encuentras como Iglesia Cristiana Volviendo al Padre. A continuación tenemos una enseñanza que se titula Aprendiendo de los errores. ¿Y quién de nosotros no ha cometido errores? Creo que todos hemos cometido errores, pero lo más interesante de los errores es no volverlos a cometer. Una vez podemos tropezar y caer, pero ya si volvemos a tropezar con la misma piedra varias veces, eso ya es un deporte. Así que esta enseñanza acerca de David, estaremos hablando cómo David aprende de sus errores y también de un rey llamado Usías y un trágico desenlace que sé que nos bendecirá muchísimo esta enseñanza del día de hoy. Si esta enseñanza te bendice, te ministra, te edifica, compártela con otras personas. Así nos ayudas a que el canal sea más visible. Recuerda que hoy, en contados instantes, a las 9 de la mañana, tendremos la reunión familiar presencial, 9 a 11 de la mañana. Te invitamos, alcanzas a llegar. Parqueadero cubierto, nuestra dirección, carrera tercera 1642, barrio San Nicolás. Les envío un fuerte abrazo a todas las madres. Sé que fue hace 8 días el Día de la Madre, pero lo celebramos hoy. Bendiciones a mi mamá y bendiciones a mi esposa, una excelente madre, y a todas ustedes. Que el Señor las bendiga y les recompense esta hermosa labor. Los dejamos con esta enseñanza y recuerda, somos la Iglesia Volviendo al Padre para volver a creer. Bendiciones.
Hoy tengo una palabra que se llama, sí está perfecto, gracias. Se llama aprendiendo de los errores. Aprendiendo de los errores. Versículo 8 al 10. Recuerde que estamos hablando del arca. Juan, ayúdame a sacar el arca. Alejo, ayúdame también a sacar el arca, o la silla y el arca. Y entonces aquí ocurre una cosa que ya hemos venido mirando, que es el arca, qué significa, en manos de los filisteos cuánto tiempo estuvo, qué contenía el arca. Y David quiso traer el arca, pero David comete un error gravísimo y es traerlo a su manera, ¿correcto? Lo hemos estudiado ya. David quiso hacer las cosas de Dios ¿cómo? A su manera. Y yo le quiero contar que las cosas de Dios se hacen a la manera ¿de quién? De Dios. Entonces cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, normalmente las cosas ¿cómo van a salir? Mal. Versículo 8. ¿Qué pasó con Usa? ¿Ustedes recuerdan? Usa trató de impedir que el arca se cayera y tocó el arca. ¿El arca se podía tocar? No. El que tocaba el arca, aquí vemos una representación del arca. Gracias Alejo, gracias Juan. El que tocaba el arca, ¿qué pasaba? Moría. El que abría la tapa, ¿cómo se llamaba la tapa? Propiciatorio, y se asomaba, moría. En Bet-Semes murieron 50,070 hombres solo por acercarse al arca. Entonces Usa trata de impedir que el arca se caiga y Usa muere. Y David cambia el gozo por tristeza. Y dice la palabra del Señor: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, el quebranto de Usa, hasta hoy. Versículo 9, subraya la palabra entristeció en el 8 y ahora en el 9, subraya la palabra y temiendo. Pasó de alegría a tristeza y de confianza a temor. David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Estas tres palabras las vamos a estudiar dentro de 8 días. Obed significa siervo, Edom significa rojo, sangre, y Geteo es un filisteo. Dentro de 8 días vamos a ver el siervo de la sangre. Eso va a ser dentro de 8 días. Entonces David ha cometido un error que le costó la vida ¿a quién? A Usa. Présteme por favor toda la atención en este momento. Cuando yo tengo familia, cuando yo tengo hijos, mis errores lamentablemente los voy a pagar yo, y también ¿quién los va a pagar? Mis hijos. Escúcheme. Escúcheme. Nosotros estamos tratando de cambiar una mentalidad aquí en la iglesia, y es la mentalidad de no pasa nada. Sí, me equivoqué, no pasa nada. Sí, robé, no pasa nada. Escúcheme. En la vida nosotros no podemos ir haciendo daño y pensando que no pasa nada. En la vida y delante de Dios, según las reglas divinas, sí pasa. Entonces David recapacita y dice: yo no me voy a llevar el arca porque acaba de morir un hombre inocente. Usa. La palabra usa significa su propia fuerza. Eso es lo que significa o traduce usa, su propia fuerza. ¿Lo acaba de matar quién? Dios. ¿Lo leyó en la Biblia? Jehová Dios mató ¿a quién? A Usa. No necesariamente todo lo malo que le pasa a un cristiano viene del diablo. Es que el diablo me está haciendo. No necesariamente. Recuerde que la aflicción tiene 3 fuentes. Cuando viene del cielo se llama prueba, cuando viene del infierno se llama tentación, y en la tierra se llama consecuencias. Recuérdelo. Entonces David ha cometido un gran error. No sé si usted ha cometido alguna vez un error que le ha costado lágrimas a usted y lágrimas a la gente que lo rodean. ¿Le ha pasado? Normalmente nosotros ponemos a veces a sufrir a nuestros padres. Hay esposas que han tenido que llorar los errores de un marido o viceversa. Hay hijos que han tenido que llorar los errores ¿de quién? De un padre. ¿Sabe? Yo conocí un caso en una iglesia donde me congregué. Era un lugar muy bonito.
Ese lugar tenía unos vitrales y había una cúpula alta, como unos 3 o 4 pisos en aquel lugar. Y esa cúpula tenía unos vitrales muy lindos. Entonces un día había un problema ya de gotera. Y sabe una cosa, el pastor de la iglesia, un hermano vino y le dijo: pastor, yo me puedo subir y yo arreglo esa cúpula. Pues el pastor le habrá preguntado a él seguramente si sabía cómo hacerlo. Él dijo que sí. Y este hombre se sube a esa cúpula y estando en la cúpula se rompe y el tipo cae de una altura de unos 3 pisos más o menos y se mata. Cae en toda la mitad del templo y pierde la vida allí. Ahí viene un cuestionamiento de parte del pastor y es: ¿por qué lo dejé subir? ¿Por qué le permití que ayudara? Le hubiera dicho que no, me hubiera chequeado que se amarrara con, usted sabe que hay unas medidas de seguridad, un arnés, unas cuerdas, un lazo. Pero ya que se podía hacer si el tipo ya estaba muerto. Yo le quiero contar que a veces nosotros tomamos una reacción como tardía. Escúcheme. A veces nosotros tomamos una reacción cuando ya no hay nada que hacer. Decían las abuelas, después de que el ojo está afuera no hay Santa Lucía que valga. No sé quién es Santa Lucía, pero decían, si el ojo ya está afuera, ¿para qué se lamenta? Entonces, ¿qué ocurre a veces? Los norteamericanos, los gringos, ellos tienen una seguridad que se llama seguridad preventiva. ¿Qué es preventiva? Ellos evitan el problema. Si usted tiene bebés o va a tener bebés, una de las cosas que uno tiene que hacer en la casa es comenzar, cuando ellos comienzan a moverse, todos los filos, taparlos, quitarlos. Los tomascorrientes venden unos cositos que uno mete allí para que el niño no meta el dedo. ¿Eso cómo se llama? Prevenir. Pero hay otro tipo de seguridad que es la reactiva, es cuando ya pasó el problema y entonces ya ahorita ¿qué hacemos? Ya tenemos el agua al cuello, ahora sí busquemos una solución, pero lo ideal con Dios es prevenir y no tener que curar, ¿correcto? Ahora, vamos a leer una historia de otro error de David. No es de David, pero David lo corrige años después. Pase ahí donde usted estaba a 2 Samuel capítulo 21. Versículo 1 en adelante. Y antes de que usted lo lea, sin que usted lo vaya a quitar de ahí, le voy a recordar que dice Proverbios capítulo 26, versículo 2. Al final dice: la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 26, 2 dice: como la golondrina en su vuelo y el gorrión en su vagar, así la maldición nunca vendrá sin ¿qué? Sin causa. Uno nota que hay gente que está mal. Y todos hemos estado en algún momento mal, porque forma parte de la vida. La vida tiene malos momentos. Lo preocupante es cuando estar mal es una constante. Una cosa es tener una temporada mala, 1 mes, 2 meses, 6 meses, bueno, pongamos 1 año. Pero cuando uno va en un consecutivo de malas rachas, ahí hay que hacer un par y preguntarle al Señor: ¿qué está pasando conmigo? Escúcheme. Proverbios 26, 2 dice: la maldición nunca vendrá sin causa. Escúcheme, nunca alguien estará mal sin un motivo, sin una razón, sin una causa. Y 2 Samuel 21 nos va a mostrar una historia muy interesante que le ocurre a David. El David que hizo morir a Usa no es el David que ha madurado y que ahora va a enfrentar otra crisis. Dice el versículo 1: hubo hambre en los días ¿de quién? De David. David estaba ahora como rey. ¿Y cuál es el problema que tenía la nación? Había ¿qué cosa? Hambre. Escúcheme. Una cosa es que en Colombia estábamos bajo una amenaza de cortes eléctricos. Bueno, uno sin energía puede vivir. Sin internet podemos vivir. Pero nos tocan el agua y nos tocan la comida. Y no sé si a usted le pasa que cuando yo tengo hambre no soy yo. O sea, yo tengo otro ser cuando hay hambre. Ahora, una cosa es uno tener hambre ahorita, pero yo sé que ahora yo voy a mi casa o allá afuera compro algo o desayuno algo y más tarde como algo. Pero una cosa es cuando el hambre es producto de que no hay que comer. Son cosas diferentes. Y la gente cambia. Por eso nosotros vemos realities, o no los vemos mejor, donde a la gente la manipulan con comida y los ponen por allá en una isla y los llevan a un campamento, y la comida tiene un gran poder en alterar todos nuestros sentidos.
Y David nota que en su reinado ha habido hambre por 3 años consecutivos. Cuando es consecutivo es seguido. Una cosa es un año hambre, otro año abundancia, otro hambre. No, aquí no fue intermitente, aquí ¿cómo fue? Consecutivo. Ahora, David, ¿qué hace? David consulta al que uno tiene que consultar cuando las cosas no están saliendo bien. Voy a volvértelo a repetir. Una cosa es una mala racha. Sí, a veces no hay empleo, no hay dinero, no hay con qué pagar. Hay cosas que se vienen en una racha que Dios permite. Pero cuando es un consecutivo y uno mira hacia atrás y uno une una serie de puntos y se da cuenta que la cosa viene de mal en peor, algo está operando allí, escúcheme. ¿Y qué pasa con David? Y David consultó ¿a quién? A Jehová. ¿Fue donde un brujo? No. Fue donde el que uno tiene que ir cuando hay problemas. Y Jehová le dijo, ¿qué pasó con Dios? Dios le va a contestar por qué está mal. Jehová le dijo, ¿es por causa de quién? ¿Quién era Saúl? Saúl fue el primer rey antes de quién? De David. Dios le está diciendo, no es por ti, es por el rey que hubo antes de ti. Preste atención a los detalles. Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató ¿a quién? A los gabaonitas. Los gabaonitas eran un pueblo que cuando Josué entró a la tierra prometida a conquistar, Dios le dijo, acabe con todo, conquiste. Josué venía conquistando, conquistó Jericó, conquistó Jai y comenzó a conquistar. Y de pronto los gabaonitas dijeron, vamos a engañar a Josué. Se pusieron ropa vieja, ropa que estaba destruida, raída, cogieron pan mohoso, zapatos viejos y llegaron donde Josué, enviaron una embajada, llegaron y le dijeron, venimos de lejanas tierras. Y Josué comió cuento. Josué dijo, esa ropa está vieja. Ellos le dijeron, este pan estaba caliente cuando salimos. Y Josué lo vio tieso, mohoso. Wow, si vienen de lejos. Y venimos a hacer paz contigo. Y Josué cae en el engaño y hace un pacto, un juramento, un voto. Escúcheme, la Biblia dice que uno no debe hacer promesas a Dios a la ligera. La Biblia dice que si le prometes algo a Dios, cúmplele, porque Dios no se agrada en los que prometen y no cumplen. Ayer celebramos un matrimonio aquí, de Gina y de Oscar. Y los tenía yo enfrente y les dije, ustedes van a hacer algo que se llama el voto matrimonial. ¿Qué es un voto? Un voto es algo al principio que yo no tengo la obligación de hacerlo, es voluntario, pero cuando lo hago se convierte ¿qué? Obligatorio. Y les dije, les voy a dar 10 segundos para que piensen si lo van a hacer o no. Piénsenlo. Porque la gente, y te amaré en la enfermedad y en la salud, en la pobreza, apenas llegó la crisis, se separan. Les dije, piensen en el voto que van a hacer, porque el voto se lo van a hacer al Señor, escúcheme. Y yo le quiero decir que yo pude haberle hecho una promesa a Dios hace 20 años y no la he cumplido, y todavía no se acuerda mi mamá, ni mi esposa, ni nadie, pero Dios no se olvida. Entonces ellos habían hecho un pacto, los gabaonitas engañaron a Josué, y aunque fue un engaño, Josué les dijo, ok, ustedes vienen de lejos, ok, no los vamos a matar nunca. Ustedes van a ser siervos de nosotros, pero nunca los vamos a matar. ¿Qué hizo Saúl? Volvamos a la historia. Versículo 1 dice, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató, ¿a quién? A los gabaonitas. Ok. ¿Qué estaba escuchando David? David estaba escuchando lo que tenía que hacer. El problema, mis queridos amigos, no es saber qué tengo que hacer, el problema es hacerlo. Se lo repito. El problema no es, nosotros vamos a un médico y un médico nos dice, ok, a partir de hoy vas a caminar todos los días 1 hora. Un internista con el que me hago chequeos me dijo, baja de peso, baje de peso, y luego me dijo, tienes que comenzar a hacer ejercicio. Y yo todos los días me levanto con una motivación de no hacer ejercicio. Y le digo a Marcela, vámonos a caminar. A veces me subo en una máquina que tengo en la casa, a veces voy y practico en una piscina, a veces. El problema no es saber qué tengo que hacer, el problema es qué cosa, hacerlo. Y a David le dicen, usted no es el culpable,
es Saúl. Pero Saúl, ¿qué pasó con Saúl? ¿Cómo le cobramos a Saúl? ¿Saúl dónde estaba? Muerto. Ahora escúcheme. Un error muy grave es pensar que yo hago cosas hoy y que no va a trascender al futuro afectando mis generaciones. Escúcheme, todo lo que hacemos bendecirá a nuestras generaciones o las maldecirá. Escúcheme. Entonces David dice, bueno, no es culpa mía, ¿qué voy a hacer? Pues llamemos a la parte afectada. ¿Cuál era la parte afectada? Los gabaonitas. Los llama. Versículo siguiente. Versículo 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas, los que habían sobrevivido, y les habló. La Biblia me aclara, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de ¿qué? De los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho un juramento, subráyelo, pero Saúl había procurado matarles en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Cuántos años, como dato curioso, anótelo allí, cuántos años habían hecho pacto con Josué los gabaonitas? 400 años atrás. ¿Cuántos años? 400. Después de Josué siguieron los jueces, ¿recuerda? Y después de los jueces que no habían reyes fue Saúl y luego fue David. Habían pasado 400, pero es que Dios no olvida las promesas. Lo he dicho hasta el cansancio, yo tengo un hijo de 9 años y cuando yo a Gianmarco le digo blanco es blanco y cuando le digo negro es negro y cuando le digo sí es sí y cuando le digo no es no y cuando le digo el viernes es el viernes. ¿Por qué causa? Porque cuando yo le doy mi palabra, yo le estoy enseñando que mi palabra vale y el día que él se acerque a Dios, ya más consciente, él va a decir, mi papá nunca me mintió, Dios nunca me miente. Muchos de nosotros venimos de hogares donde nos hicieron promesas vacías. Y llegamos donde Dios y nos encontramos que la Biblia tiene miles de promesas, pero no las recibimos. ¿Por qué? Porque alguien nos dañó esa capacidad de ¿qué? De creer. Mire, habían pasado 400 años y para Dios estaba vigente la promesa. ¿Y qué ocurre más adelante? Versículo 3. Dijo pues David a los gabaonitas. Aquí David no va a hablar el rey, sino el siervo. ¿Cómo uno pide perdón? Como siervo. Si usted va a pedirle perdón a alguien, no vaya altivo. Es que usted tuvo la culpa. Es que usted también tiene que... No. David no va como rey. David va como ¿qué? Como siervo. Hay gente que viene a pedirle perdón a uno todo salsita, ¿no? Que a uno no le provoca ni perdonar ni nada y no seguir peleando. David no va aquí todo bravero. ¿Y qué? ¿Y entonces qué? Pónganla como quiera, es que yo soy el nuevo rey. Ustedes me están afectando a mí. No, David no se excusa. Y David busca a los gabaonitas y dice, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Esto tiene mucho de dónde hablar aquí. Permítame decirle esto. Él dijo, ¿qué haré por quiénes? Por vosotros. Cuando yo hago un daño, yo no solo debo pedir perdón, sino que yo debo pagar una restitución. Que tengo que hacer, no, ya te perdoné. Que tengo que hacer para solventar, para quitar esa afrenta. Escúcheme. Y lo más llamativo es que ellos tenían una cosa que se llama una llave. Mire esta llave. Resulta y pasa que yo puedo estar en mi casa y entonces salgo de mi casa y dejo la llave y yo puedo llegar ahí, pararme en la puerta y decirle a la puerta, ábrete sésamo, porque tú eres mi casa, pero mi casa se abre a través de una cosa que se llama una ¿qué? Una llave. Le estaba contando yo ahorita allá afuera a Lennon, que mi papá me contaba, en Estados Unidos el tema de hacer aseo es bien complicado, ¿no? Allá la gente hace aseo de noche y les toca muy duro y a las mujeres les toca re duro allá. Mi papá me estaba contando la historia de una señora que fue a hacer aseo a un edificio y ella tenía una llave, una tarjeta, y ella dejó la tarjeta y salió a botar la basura a un patio. Estaba nevando y son de esas puertas que se cierran detrás de uno. Cuando la señora bota la basura y va a entrar de nuevo, está cerrado y está nevando a la madrugada.
Pasó toda la noche como una paleta, no se murió, casi se muere, por haber olvidado ¿qué cosa? La llave. David está diciendo algo que yo le voy a soltar y espero usted lo entienda, Dios nos dé sabiduría, yo me haga entender y esto nos quede guardado a nosotros. Por una extraña razón, aunque Dios es soberano y Dios es poderoso, Dios respeta la autoridad humana y respeta ciertos grados de autoridad, y hay ciertas personas que tienen la capacidad de bendecir tu vida. Escúchame. David va y le dice a ellos: ¿qué haré para satisfaceros? Tiene un fin. ¿Qué les doy? Y el fin es para que bendigáis a la heredad ¿de quién? De Jehová. ¿Quién iba a bendecir al pueblo de Dios? ¿David? No. ¿Quién iba a bendecir al pueblo? ¿Dios? No. Eran ellos los que estaban ofendidos y eran ellos los que tenían que soltar esa ofensa y soltar a cambio ¿qué cosa? La bendición. Permítame explicarle esto. Cuando usted monte un negocio, se lo digo porque yo tuve 15 años de experiencia en esto. Hay gente que tiene un negocio y trata mal los empleados y trata mal los clientes. Cada vez que una persona de manera justa se va inconforme de tu negocio, ¿sabes qué va a hacer con tu negocio? Lo va a maldecir. Yo había hecho un comentario aquí de un negocio que me reservo el nombre, y ese negocio vende carne. Yo fui allá, qué mala atención, horrible, qué mal producto, horrible. Le dimos con mi esposo una segunda oportunidad y re mal, y en esta semana una pareja de aquí a la iglesia fueron y les pasó lo mismo. ¿Usted qué cree que cuando una persona sale allá, que sale diciendo, ay, qué bendición de negocio? No, sale a maldecirlo. Sale a maldecir el negocio. Y aunque usted no lo crea, en el mundo espiritual, esto tiene peso. El pueblo estaba aguantando hambre porque un rey loco, Saúl, trajo una maldición. Escúcheme con mucha atención. Hay personas a las cuales nosotros les hicimos daño, a las cuales uno va y pide perdón, pero es necesario que esa persona cambie la maldición. ¿Por qué? Por bendición. Si usted no ha sido un buen hijo, por la razón que sea, eso es honrar a padre y a madres independientes si son buenos o malos, si se lo merecen. Es un mandato, hermano, no le busque. Qué bueno ir y decir, papá, yo no he sido un buen hijo, te pido perdón, pero también, papá, bendíceme. Eso desatará ¿qué cosa? Cosas poderosas. ¿En dónde? En tu vida. Y aquí está diciendo, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? En la versión Dios habla hoy que leen los católicos dice, David les preguntó, ¿qué puedo hacer por la ofensa? ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño que se les hizo para que bendigan al pueblo del Señor? La versión LBLA dice, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué debo hacer por vosotros y cómo haré, me gusta esta palabra, restitución para que bendigáis la heredad del Señor? En la versión NBB dice, David les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes para librarnos de esta culpa y para pedirles a ustedes que clamen a Dios que nos bendiga? Ahí están las traducciones. ¿Qué puedo hacer por ustedes para librarnos de esta culpa y para pedirles a ustedes que clamen a Dios? ¿Quién tenía que orar por ellos? Los gabonitas. Hermano, entonces vamos haciendo daño y daño y daño. Es que yo ya pedí perdón, yo ya mandé un WhatsApp. Hermano, ¿qué WhatsApp ni qué WhatsApp? Hay que poner la cara, hay que mirar a los ojos, hay que agachar la cabeza. Y aparte de eso hay que decir, ¿qué tengo que hacer? Listo, ya me perdoné. Dime qué tengo que hacer. Y después de que lo haga, por favor, bendíceme. Ahora, los gabonitas le contestan puntualmente al rey. Versículo 4. Ellos tenían la llave para cerrar y para abrir el agua de los cielos. Escúcheme esto.
Leímos al principio que no había comida, había hambre. ¿Por qué había hambre? ¿Por qué creen ustedes? Porque no había agua, mano. Nosotros aquí llevamos este año dizque sin llover y ya nos estaban hablando de razonamiento de agua, incendios. ¿Usted se imagina 3 años sin agua? Ahora, lo curioso es que ellos eran amorreos, pero Dios estaba respetando el pacto con los amorreos que hizo Josué, al punto que David dice: por favor, clamen a Dios para que esto se acabe. Los gabaonitas, versículo 4, le respondieron: no tenemos nosotros querella, pleito sobre plata, no queremos plata, ni sobre oro con Saúl y con su casa. ¿Quién es su casa? Su descendencia. Ni queremos que muera hombre en Israel. No, de Israel no nos interesa. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. ¿Qué estaba dispuesto David a hacer? Obedecer. En la vida no es tan importante lo que yo sé que tengo que hacer, sino que hacerlo. Lo que ustedes me digan, yo lo haré. Versículo 5. Ellos dijeron al rey, ellos respondieron al rey: de aquel hombre, ¿cuál hombre? Saúl, que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Versículo 6. Désenos 7 varones de sus hijos. ¿Cuántos? 7. Para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. ¿Cuál es la petición? Queremos que mueran 7 hijos. No 6, no 5. Ahora David se ve enfrentado en una disyuntiva. O seguimos en una mala racha, o complazco a esta gente y le entrego 7 hijos para que los maten. Le hago esta pregunta: ¿qué haría usted? Efectivamente, David busca del linaje de Saúl, trae 7 hijos. Y ahí sigue una historia muy interesante sobre una mujer llamada Rispa. Le entrega 7 hijos o descendientes de Saúl a los gabaonitas y ellos los ahorcan. Y saldada la deuda, papá. Rispa tenía 2 hijos allí y la Biblia dice que esta mujer espantaba a las fieras. Los cuerpos comenzaron a descomponerse y ella espantaba a las fieras para que no se devoraran los cuerpos, y espantaba a las aves hasta que llovió. Versículo 14. Y Dios, ahora pagada la deuda, Dios fue ¿qué? Propicio a la tierra después de eso. Termina la disciplina. ¿Sabe qué ocurre acá? Comienza a llover sobre la tierra. Entonces el David de Usa aprendió una lección. Cuando uno la embarra, uno tiene que poner la cara, pero uno también tiene que reparar. Dígale al que está a su lado: ponga la cara y repare. Ponga la cara. Segunda historia. Vaya conmigo por favor rápidamente a Segunda de Crónicas capítulo 26, versículo 16 en adelante. Pasamos de Segunda de Samuel a Segunda de Crónicas. ¿Cómo se llamaba el tipo que tocó el arca? Usa. Ahora vamos a ver un rey que tiene una similitud con el nombre Usa y se llama el rey Usías. Si usted lee versículos arriba de Usías, la Biblia dice que Usías fue un gran tipo, que un tipo que Dios lo bendijo, un tipo que construía máquinas de guerra, un gran inventor, un tipo que alcanzó una fama impresionante. Pero ¿qué le pasó al rey Usías? Se llenó de soberbia, se llenó de orgullo. Escúcheme, hay personas que le están diciendo a Dios: Señor, llévame a otro nivel. A veces deberíamos decirle al Señor: no me lleves a otro nivel si no estoy preparado para estar allí. Escúcheme. Allá en Proverbios hay una oración que se llama la oración de Agur. Y Agur le dice a Dios:
No me des mucho porque me puedo jactar y olvidarme de ti, y no me des poco porque puedo robar y hacer blasfemar tu nombre. Manténme del pan necesario, la oración de Agur. Qué interesante esa oración. Hay gente que no pueden pasar a otro nivel, porque inmediatamente el corazón se les dispara. ¿Qué cosa? La soberbia, el orgullo. No pueden pasar allá. Y aquí vemos al rey Usías, un rey que había hecho muchas cosas, pero comete un error. Dice la palabra del Señor, segunda de Crónicas, capítulo 26. Mire lo que dice la palabra del Señor tan interesante, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, Usías, el rey, su corazón, ¿qué cosa? Se enalteció para su ruina. ¿Quién lo arruinó? Él mismo. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué quiso hacer Usías? Hacer algo que a él no le correspondía hacer. ¿Por qué? Porque él no era sacerdote. ¿Quiénes quemaban incienso? Los sacerdotes. ¿Quiénes llevaban el arca? Los levitas sacerdotes. El rey es el rey, pero el rey no es un sacerdote. Pero mire lo que es hablarle a una persona altiva. Versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ¿cuántos sacerdotes? 80 de Jehová, varones, ¿qué cosa? 81 sacerdotes. Azarías y 80 vinieron a decirle a un tipo: no lo haga, rey. Hablarle a una persona soberbia es perder el tiempo. Hablarle a una persona altiva es perder el tiempo. Imagínese 81 varones tratando de convencer a uno y no lo convencieron. Y yo tengo esa teoría bíblica, esto es bíblico. Hasta Dios no puede convencer a todo el mundo. ¿Convenció Dios a Caín que no matara a su hermano Abel? No. Dios habla con Caín: ¿por qué estás bravo? ¿Por qué se ensañó tu semblante? ¿Por qué estás decaído? Si haces el bien, Caín. Dios tiene una consejería con Caín. Caín escucha a Dios y sale a matar a su hermano automáticamente. Por eso, hermano, le doy este consejo: tómelo, déjelo. A la gente altiva, orgullosa, arrogante, prepotente, no le bote corriente. No entienden. Si Dios no convenció a Caín, ¿quién soy yo para convencer a alguien? Y entonces 81 varones le dijeron al rey, versículo 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, ¿qué le dijeron ellos a él? No te corresponde a ti, subraye eso, no te corresponde a ti. Para hacer las cosas de Dios yo tengo que saber qué me corresponde hacer y qué no me corresponde hacer. No te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino ¿a quién? ¿El rey lo sabía o no lo sabía? Claro, tantos años viendo quemar incienso. Pero los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados, subraya la palabra consagrar. ¿Qué es algo consagrado? Apartado. Apartados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado. ¿Qué es una persona que comete este error de prevaricar? Que pervierte o incita a faltar la obligación de su oficio o de su religión. El final del 18. Y no te será, lo que has hecho, no te será para gloria delante de Jehová. Versículo 19. Entonces Usías, que comparte la raíz con Usa, que significa su propia fuerza, teniendo en su mano un incensario para ofrecer incienso, ¿se llenó de qué? ¿Cómo se llena el soberbio cuando lo corriges? De ira. La Biblia dice: corrige al necio y te odiará. Corrige al sabio y te amará. 81 hombres diciéndole: no lo hagas. 81 contra 1. ¿Y se llenó de qué? De ira. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de soberbia. Y después dice: y se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó
en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. ¿Qué le apareció a Uzías? ¿Dónde le apareció la lepra? En la frente. Escúcheme esto, qué interesante. Los sacerdotes utilizaban una ropa especial y tenían un gorro que se llamaba la mitra. Era un gorro blanco y ese gorro era parte de sus accesorios sacerdotales, y ese gorro en la frente tenía una placa de oro que decía santidad a Jehová, una placa. Al rey que quiso hacer las cosas como se le dio la gana, no decía santidad a Jehová. Le había brotado la enfermedad más inmunda de su momento. ¿Qué cosa? La lepra. ¿Por qué razón? Por querer hacer las cosas a su manera. A continuación, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote a Azarías y todos los sacerdotes, los otros 80, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Un triste final para un gran rey. 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Nunca más pudo volver a entrar al templo. No era permitido para los leprosos. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando el pueblo en la tierra. Ok, entonces, ¿cómo se llama el rey que le salió lepra? Uzías. ¿Cómo se llamó el tipo que tocó el arca? Usa. Pero como el tema se llama aprender de los errores, David, después de que Usa muere, David dice, hay una manera de traer el arca y hay una forma correcta de traer el arca, y yo lo voy a hacer. Y sabe, David escribe algo muy interesante y la Biblia registra algo muy interesante, y yo quiero que usted me acompañe, y ya con eso terminamos hoy. Primera de Crónicas capítulo 15, versículo 1. Todos cometemos errores, ¿cierto? Claro. Pero lo importante de los errores es ¿qué cosa? Aprender. Este es un David ya reflexivo. Este es un David que ya quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y dice el versículo 1: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Aquí es cuando Usa ha muerto y él vuelve a Jerusalén, y le cuentan que el arca está en casa de Obed-edom. Versículo 2: entonces dijo, el arca de Dios, ahora sí David está aplicando lo que no quiso aplicar antes, no debe ser llevada sino por ¿quiénes? Por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Qué es perpetuamente? Para siempre. Versículo 3: y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Versículo 4: reunió también David a los hijos de Aarón. ¿Quiénes eran los hijos de Aarón? Los sacerdotes. Y a los levitas, a sus levitas. Versículo 12, salte del 4 al 12. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, del Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Versículo 13. Ahora él reconoce su error, pues por no haberlo hecho así, ¿qué pasó? Vosotros, la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Cómo los quebrantó? ¿Mató a quién? A Usa, por cuanto no le buscamos según ¿qué cosa? Su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Versículo 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre ¿qué cosa? ¿Cómo le iba a traer antes David? Sobre una carreta. Ahora sobre los hombros, en las barras, y termina diciendo, como lo había mandado ¿quién? Moisés, conforme a la palabra del Señor.
no es como yo quiero, sino es como ¿quién? Como Dios quiere. En ese orden de ideas, Dios te pedirá que hagas cosas que te parece que no es así, pero si obedeces, ¿qué vas a recibir? Vas a recibir la bendición del Señor. Escúchame. David se equivocó, pero David, ¿qué cosa hizo? Aprendió. En la vida hay que aprender de los errores. Una vez nos podemos tropezar y caer, pero si nos volvemos a tropezar con la misma piedra, ya es deporte. Sí, si yo vuelvo a caer, si vuelven a hacer una pirámide, mucha gente fue estafada aquí con las pirámides. Si usted perdió millones en una pirámide hace como 20 años y hoy otra vez está invirtiendo en DMG, hermano, perdóneme, eso ya no es lógico. Aprendemos una vez y corregimos los errores. Que Dios los bendiga, póngase en pie y vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias. Te bendecimos, te exaltamos. Te pedimos perdón por nuestros errores, Señor. Y recibiendo tu palabra y recibiendo esta instrucción, yo quisiera, Señor, que tú hablaras a nuestro corazón de manera personal, así como tú eres. Yo no necesito que nadie me venga a profetizar algo cuando en lo íntimo tú ya me has hablado. Tú puedes hablarme en lo íntimo y decirme cómo resuelvo esta situación. Tal vez yo lo he hecho a mi manera. Tal vez yo pienso que lo que hice ya es suficiente. Tal vez yo puedo pensar que el haber buscado a esa persona ya cubrió el error. En algunos casos puede que sí, pero en otros tal vez puede faltar algo. El problema de que me falte es que hay cosas que se pueden detener en mi vida hasta que eso no se resuelva. Tú eres el Dios de pactos, tú eres el Dios de promesas, tú eres el Dios de los votos, de los juramentos. Por eso, aunque David nunca conoció a Josué personalmente, porque Josué había hecho un voto 400 años atrás, David tenía que hacer de nuevo un nuevo pacto con los gabaonitas para resarcir el error, para restaurar lo perdido, lo robado, para recuperar la confianza de los gabaonitas. Los gabaonitas tenían un pacto contigo para siempre. Así que David sabe que él sí o sí tiene que ir como siervo y no como rey y pedir perdón. Pedir perdón, hermanos, es el primer paso que todos tenemos que hacer. Pero el segundo paso es orar al Señor y preguntar tal vez a nuestros gabaonitas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Escúcheme. ¿Qué debo hacer? A veces hay que reparar desde adentro. Así que tú, Señor, sabrás con cada uno de nosotros que tenemos cuentas individuales qué nos hace falta para aligerar las cargas. Tal vez es llamar a un hijo, abrazarlo, mirarle a los ojos y decirle: hijo, yo te he maltratado, yo te he maldecido, yo he sido déspota contigo, yo he tenido preferencias, yo te he humillado públicamente, hijo, perdóname. Y así como públicamente te he humillado, públicamente reconoceré tu valor. Tal vez nos robamos un dinero que nunca pagamos y pedimos perdón, pero tal vez ahora tenemos algo de dinero y podríamos llamar a la persona y decirle: ¿te hace falta algo? ¿Necesitas algo? ¿Recuerdas el dinero que yo te robé? Yo quisiera devolvértelo, o devolverte una parte, o sembrar o traer algo en tu vida material y económico. Los gabaonitas no pidieron oro porque Saúl no les había robado oro ni plata.
Ellos pidieron una vida por otra. Aunque Saúl había matado a cientos y miles de gabonitas al punto de casi exterminarlos, ellos dijeron: no queremos que quede nadie de la casa de Saúl vivo. Solo quedó Mefiboset. Señor, ¿qué nos hace falta para avanzar y para crecer? ¿Qué nos hace falta, Señor? Mientras adoramos al Señor, tal vez el Espíritu Santo quizá hable a tu corazón. Háblame, Señor, háblame.